pensado que un psicólogo pudiera ser que tenga una metodología, ¿no? O sea, una metodología para tratar ciertas temáticas, aunque contrario a esto, en orientador experto hablaban mucho de que pues no se puede tratar de la misma manera una depresión con un paciente que con todos, ¿no? O sea, de algún modo tendría que cambiar a lo mejor hasta eso, la aplicación, la metodología. Sabemos que debemos de llevar un proceso y en ese proceso pues vamos a llevar ciertos lineamientos. Obviamente el paciente es el que va marcando la pauta, ¿no? No podemos nosotros ser así tan rígidos en, no, permítame, ahora no podemos hablar de esto que le acongoja hoy en día, sino que vamos a platicar sobre esto que yo ya había planteado. O cuando llega un paciente o una paciente que ya estuvieron con otros colegas, pero no se sintieron a gusto o pensaron que no les había aportado algo, etcétera, y llegan con uno y a veces hasta lo sacan, ¿no? Así como que a ver si tú eres el bueno. Sí, sí, me gustaría opinar, cómo no. O clientas que literalmente me han dicho, es que fui a terapia con una mujer y literalmente me estaban incitando a que dejara a mi marido. Los psicólogos estudian psicología porque están locos, ¿no? Parece que una de las cuestiones que nos corresponde muchas veces es ayudar a que las personas aprendan a resignificar, ¿no? O Sí. sea, el día de hoy me pareció muy interesante porque nos enfocamos mucho al tema de la práctica del psicólogo, ¿no? Claro, y erradicar muchas veces hasta dudas, ¿no? Creo que este tipo de programas erradican muchas dudas que tienen los consultantes. Claro, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Psicología del Alma, así encuentran mis redes sociales. Y por ahí también mencionar yo mis redes sociales, que efectivamente sería Psicomar Susano, y en donde, pues en cualquier parte, ¿no? En YouTube, y me pueden encontrar en TikTok, y por ahí en Facebook también, ¿no? Como bien lo dijiste la vez pasada, compartan, denle like, a quien le pueda interesar, pásenle los videos, ¿no? Sigo cruzando ríos, andando selvas. Este es el podcast Perspectivas Psicológicas, yo soy el psicólogo Omar Susano. ¿Te puedes presentar, colega? Claro que sí, con gusto. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Estamos aquí con gusto para seguir platicando sobre los pros y sombras de la psicología, colega. ¿Qué te ha parecido esta temática, colega? ¿Crees que en algún momento sí hemos tocado a lo mejor las temáticas que teníamos planteadas? Bueno, o sea, no había un planteamiento como tal, pero las que surgieron a lo mejor en este primer podcast, ¿no? En donde hablamos de posiblemente hablar de ciertos temas, pero en el camino yo creo que nos hemos encontrado algunos otros, ¿no? O sea, creo que bueno, en lo personal yo así me imagino un podcast Ujú. que hable pues de la psicología, ¿no? De los pros y las sombras. Yo me lo imagino así, como que pueden ir surgiendo porque al final de cuentas nos dedicamos a esto y de repente son las cosas que nos hemos encontrado en el camino de la profesión, ¿no? Pero no sé tú qué opinas de esto. Sí, mira, pues principalmente esa era la idea, ¿no? Que pudiéramos platicar sobre la psicología en general, a grandes rasgos. Hemos platicado un poquito sobre cómo se fue desarrollando, ¿no? Incluso desde los filósofos griegos, hemos visto cómo se estableció, bueno, comentamos sobre el primer laboratorio, ¿no? Que lo puso Wilhelm Wundt, y ahí hemos ido platicando y como dices, han salido varios temas, algunos que tienen que ver con las emociones, otros con el pensamiento, otros con el lenguaje, con la conducta, ¿no? Y pues en general también hemos platicado, por ejemplo, de cuestiones un poquito complicadas de trabajar en la psicología, ¿no? Por ejemplo, en el área de la psicología clínica, pues hay situaciones que a lo mejor tienen que ver con la ética profesional, tienen que ver con las situaciones de cómo poder apoyar o acompañar a los pacientes o a los clientes o consultantes, ¿no? En su proceso, pero hacerlo de manera profesional, de manera ética, que tengamos el conocimiento y todo eso lo hemos ido platicando y ahorita pues iremos igual sobre esa misma línea, creo yo, ¿no? A menos que también tengas algún tema que por lo regular ha sido así, ¿no? De repente planteas Ujú. algunos temas, colega, y sobre eso nos vamos. Sí, de hecho tengo o sea, una idea, a lo mejor todavía no lo tengo como planteado, pero yo, por ejemplo, hablo mucho, bueno, he pensado que un psicólogo pudiera ser que tenga una metodología, ¿no? O sea, una metodología para tratar ciertas temáticas, aunque contrario a esto, en el orientador experto hablaban mucho de que pues no se puede tratar de la misma manera una depresión con un paciente que con todos, Cada ¿no? O día sea, de algún sigo modo tendría que sacando cambiar a lo mejor espinas hasta de eso, la aplicación, la metodología. Probablemente, bueno, en esa búsqueda o en ese planteamiento, yo muchas veces me planteaba cómo hacerlo diferente, pero a final de cuentas, sinceramente, ya de tantos casos que se atienden, de repente noto pues muchas igualdades, ¿no? O sea, muchas cosas que se asemejan. Entonces, en el camino, pues de repente, eh, cuando te dedicas a esto, cuando de repente das tantas consultas y demás, te das cuenta de que sí podría haber un método, o sea, una metodología que planteara tocar ciertos temas con ciertas personas que estén pasando diferentes situaciones. En el caso, por ejemplo, yo que me dedico a atender parejas, pues de repente sé que la psicoeducación en parejas es muy importante porque, por ejemplo, el tema de que muchas personas conocen una o dos formas de amor, ¿no? O sea, literalmente la más conocida pues es la del jarrito que hasta que se rompe, ¿no? O sea, que un jarrito que se llena y se rompe, ¿no? Se derrama el amor, ¿no?
Y, y en ese aspecto me parece como que de repente hay que ayudarlos a escuchar más teorías del amor, ¿no? En ese aspecto es muy importante hacerles notar o siempre les ayudo a descubrir de una manera espontánea la cuestión del mantenimiento de la relación de pareja, que no es un tema como que de repente esté tan escuchado en la sociedad, ¿no? O sea, la gente sigue pensando que en el tema del amor y vivieron felices para toda la vida, ¿no? O sea, como las historias de Hollywood, ¿no? De Disney, ¿no? Ujú. Pero a final de cuentas, nosotros tenemos que hacerles notar que como en la película de Shrek, en las noches la princesa se convierte en ogro también, ¿no? Entonces, y el ogro pues todo el tiempo está de ogro, ¿no? Nada más como que de repente tiene esos momentos en donde puede ser un príncipe. Pero al mismo tiempo, o sea, esto hablando de relación de pareja, pero por ejemplo en los casos de ansiedad, ¿no? O sea, siempre se toca el tema de dónde proviene el asunto, qué está pasando, si hubo una situación próxima, cercana, que le pudo haber provocado esa situación de ansiedad. En los casos de depresión generalmente pues ya llegan con la cuestión de que pasó algo, ¿no? O sea, pasó algo y en consecuencia pues vino la depresión, ¿no? O sea, pero Ujú. también puede ser situaciones acumuladas, ¿no? O sea, personas que han vivido situaciones y nunca las trabajaron y entonces les acumularon todas, ¿no? Pero entonces mi planteamiento es ese o mi pregunta es esa, ¿no? O sea, en tu caso consideras que has encontrado alguna metodología o por ahí a lo mejor desarrollas algunas dinámicas que sean como situaciones que se pueden aplicar a muchos pacientes, no digamos que a todos, ¿verdad? Sería difícil decir que con todos se aplica lo mismo, pero ¿habrá algunas cosas que se puedan llegar a repetir en tus consultas, colega? Sí, mira, si nos vamos a la metodología científica, pues todo va a ser repetitivo, ¿no? Desde los formatos que utilizamos, la entrevista, el proceso de evolución, ¿no? Todas nuestras anotaciones. Digamos, en la parte técnica, pues todo puede decir, entre comillas, repetitivo. Empezamos con una serie de preguntas, ¿no? Lo que es la entrevista clínica o la entrevista inicial. Con eso empezamos con todos los pacientes, ¿no? En general, vamos a ponerlo así. No empezamos con los pacientes como ellos quieran, sino sabemos que debemos de llevar un proceso y en ese proceso pues vamos a llevar ciertos lineamientos. Obviamente el paciente es el que va marcando la pauta, ¿no? No podemos nosotros ser así tan rígidos en, no, permítame, ahora no podemos hablar de esto que le acongoja hoy en día, sino que vamos a platicar sobre esto que yo ya había planteado, ¿no? No hacemos eso. Por lo regular tenemos temas a tratar porque si empezamos a ver lo que es la atención en la psicología clínica, el paciente o el cliente nos contactan o a veces llegan al consultorio y ahí empiezan a preguntar. Uno les da los informes, les dice uno cómo es el proceso para sacar la cita y todo eso, digamos, hasta ahí pues todo es igual con cualquier paciente, no cambia, ¿no? Si el paciente va por depresión o si llevan a su niño por déficit de atención, por lo que sea, ¿no? Digamos, ahí todo va igual. Ahora, cuando empezamos la entrevista clínica, todo empieza a modificarse y aquí se puede decir que pues, los psicólogos somos como pues nos tenemos que ir adaptando, ¿no? A la personalidad del paciente o de los pacientes, ajá, porque pues son muy diferentes. Incluso lo habíamos platicado por ahí, ¿no? En algunos podcasts que pues con algunos pacientes hay que mantenernos serios, ser muy formales, ¿no? Para hablar con ellos porque esa es su forma de ser, esa es su personalidad. Y con otros pacientes podemos romper el hielo o agarrar un poquito más de confianza con esta situación de hacer una broma, o obviamente pues, nunca sobre su situación, ¿no? Porque eso estaría muy fuera de lugar, sería hasta absurdo hacer algo así, pero sí de repente hacer un comentario, un poquito eh, cómico, ¿no? Sobre alguna situación, ajá, porque hay pacientes que eso les ayuda mucho para empezar a entrar en confianza. Y aquí en la confianza entramos a lo que llamamos el rapport, que es ese ambiente de estabilidad, de confianza, donde el consultante, el paciente, se va a sentir a gusto, o bueno, de eso se trata, que se sienta a gusto y que nos tenga la confianza para empezar a platicar sobre sus situaciones. Hay pacientes que no llegan luego, mire, es que yo esto y aquello, y nos empiezan a contar todo, ¿no? Se van con calma, como que nos van midiendo, vamos a ponerlo así, y ahí es donde empieza a variar todo, ¿no? Aunque nosotros tengamos una metodología. Ahora, si nos vamos a una situación en específico, como mencionas, la depresión, igual, ¿no? No importa que tengamos 10 pacientes o 20 con depresión, va a ser distinto su proceso terapéutico porque, pues obviamente la personalidad es diferente, pero también el nivel de depresión. No podemos manejar una depresión, por ejemplo, una distimia o una depresión leve o moderada, como si ya fuera si nos llega alguien con una depresión profunda, donde incluso nuestro principal actuar va a ser, o nos vamos a encaminar a convencer a la persona y darle la confianza para que también acuda a atención psiquiátrica, ¿no? Porque hay que entender que una depresión profunda, ya estamos hablando de situaciones clínicas, estamos hablando de situaciones neurológicas, entonces esa persona muy posiblemente, o lo más probable es que ya requiera un medicamento y nosotros no vamos a estar dejando pasar el tiempo, ¿no? Porque esta persona incluso puede tener ya ideación suicida
y entonces no podemos esperar. Ajá. Entonces, también depende de eso, ¿no? Incluso con los trastornos, aunque sean, entre comillas, el mismo trastorno, pues hay niveles, ¿no? Hay situaciones, ¿no? Por ejemplo, si vamos a atender a un paciente con esquizofrenia, pues tenemos que definir qué tipo de esquizofrenia tiene y ya definida más o menos en qué nivel de pensamiento se está manejando esa persona, qué tan alejada está de la realidad, y son muchos factores, ¿no? Los que hacen que no podamos tratar a todos los pacientes con esquizofrenia de la misma manera, o los mismos pacientes, o los pacientes que tienen depresión los vamos a tratar igual, pues tampoco. Y aparte también, por ejemplo, dependiendo incluso hasta lo que se dedica, ¿no? La profesión, por ejemplo, si nos llega un arquitecto, pues hay que saber cómo platicar con ese arquitecto, si nos llega un ingeniero, o si nos llega un colega incluso, ¿no? Un psicólogo, una psicóloga, que también es el caso, ¿no? De que los llegamos a atender, o cuando llega un paciente o una paciente que ya estuvieron con otros colegas, pero no se sintieron a gusto o pensaron que no les había aportado algo, etcétera, y llegan con uno y a veces hasta lo sacan, ¿no? Así como que a ver si tú eres el bueno, ¿no? Casi casi ya llegan midiéndonos a ver cómo empezamos la terapia, ¿no? Y obviamente nosotros, pues en la manera profesional, en la manera ética, jamás vamos a caer en esa situación de criticar el trabajo de otro colega o hacer como que ya llegó con el bueno, ¿no? Y es que lo que trabaja ya estaba mal. No, para nada, ¿no? Uno se centra en lo que uno va a trabajar y uno espera que ahora sí funcione, ya sea porque el paciente a lo mejor en su momento no estaba preparado para un proceso psicoterapéutico y fue eso en realidad y no tanto una situación de él o la colega, ¿no? Bueno, es más o menos lo que Sí, ahorita me viene a la mente, Omar. sí, 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 definitivamente. Leí por ahí un meme que decía algo así, la, respecto al día del psicólogo, la profesión en donde generalmente el único servicio, ¿no? El único trabajo en donde el cliente no tiene la razón, ¿no? Sí, ahí Entonces me llamó la atención. te lo mandé Ajá, ese que me sí, llegó y está simpático, ok. ¿no? Sí, Donde el cliente no tiene sí, la razón. y se escucha raro, pero en ocasiones puede ser muy cierto, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, pues muchas veces el cliente ha estado realizando cosas las cuales lo han llevado a tener pues una problemática actual, ¿no? Entonces Ujú. es muy probable que tenga que cambiar algo. Entonces, sí, por eso es que este meme de algún modo puede llegar a ser cierto en algunos casos, en algunas situaciones. En el caso del humanismo se habla mucho de que, ¿por qué se les llama clientes a los pacientes, ¿no? A los supuestos pacientes? Pues porque ellos, efectivamente, como bien lo dijiste, tienen una profesión, se dedican tienen una vida, hacen sus actividades normales y diarias, y nos vienen, nos contratan para que les apoyemos con alguna situación que no han podido resolver. Y entonces, por esa situación, los partimos desde la idea de que ellos son personas funcionales y que solamente adoptaron o agarraron un servicio en el cual les podamos apoyar, como hubieran podido agarrar un nutriólogo, como hubieran podido agarrar o contratar a un electricista, como hubieran podido contratar a un ojalatero, ¿no? O sea, y lo ponemos a ese nivel en el sentido de que ellos van a continuar con sus actividades. Nosotros nada más pasamos a ser parte de solucionar o de apoyarles con alguna situación problemática. Y Ujú. entonces se le ostenta o se le otorga ese carácter de personas independientes, autosuficientes y que pueden con su vida. Nada más que pasaron a un consultorio y pidieron un consejo. O sea, ¿no? Aunque el consejo esté muy Ujú. tachado en nuestro medio y demás, pero digamos que fueron por consejería, por nombrarlo de otro modo, ¿no? Una consulta, Y ¿no? entonces, una consulta, ¿no? Entonces, Ujú. esa es un poquito la dinámica, ¿no? Del humanismo, tratar de no verlos como pacientes, porque el paciente, pues, desde el punto de vista médico, pues, es un enfermo, el cual necesita muchas veces hasta ser hospitalizado, ¿no? Ser apartado de la sociedad porque está enfermo y entonces hay que atenderlo en un laboratorio o algo parecido, que es un hospital, para curarlo y después ya otra vez reinsertarlo en la sociedad cuando esté curado, ¿no? Ese es como que a grandes rasgos lo que se quiere hacer notar, por lo menos en el humanismo se hace notar mucho esto, ¿no? Pero no sé si tú en ese aspecto quieras mencionar algo, colega. Pues ahora sí que vamos a entrar de lleno a los pros y sombras de la psicología, ¿no, colega? Aquí con lo que estás mencionando, porque hay mucho debate. Hay que a lo mejor compartirle a nuestro auditorio, a las personas que nos hacen favor de vernos, que por cierto les vamos a mandar un saludo. Aquí está viendo que entró Saúl López, Ballines 76, Miguel.on7, Alex 2111. ¿No? Les mandamos un saludo y obviamente gracias por estar con nosotros. Pero mira, algo bien interesante es que a lo mejor la gente tiene, quizá, ¿no? A lo mejor algunos tienen la idea de que uno como psicólogo nada más estudió la carrera y se puso a dar consulta, ¿no? En el caso de la psicología clínica, o uno terminó la carrera y se fue a la psicología organizacional a capacitar, o a recursos humanos, o en la psicología educativa a desarrollar a lo mejor
capacitación, etcétera, ¿no? O a lo mejor trabajar en la escuela. Pero no, en realidad nosotros seguimos estudiando, todo el tiempo estamos leyendo, ¿no? Estamos aprendiendo más, entramos a cursos, diplomas, lo que viene el posgrado, etcétera, todo eso, ajá, y seguimos preparándonos porque esto sigue siempre evolucionando, ¿no? Hemos platicado de la historia de la psicología y hemos visto cómo la psicología siempre va en evolución. Y entre todo esto que nos vamos preparando, colega, y aquí sí sería una pregunta para ti como humanista, hemos entrado, a veces estamos en los debates, ¿no? Que platicamos con otros compañeros, compañeras, colegas, y de repente viene esa parte precisamente la de si llamarle paciente, si llamarle cliente. Ahora, hay una palabra neutral, consultante, ajá, que se supone esa es en la que, entre comillas, todas las teorías, los enfoques, logramos establecer un acuerdo, ¿no? El consultante o la consultante. ¿Por qué? Porque llegan a consultarnos sobre sus situaciones de conflicto, ¿sí? Bueno, entonces, si una persona llega a nuestro consultorio y llega con un trastorno, dos o tres o cuatro, porque a veces hay que dar a entender esa parte, ¿no? Que no llegan por una situación como a lo mejor con un médico llega alguien que tiene gripa, ¿no? A lo mejor con un médico llega alguien que tiene infección de garganta, infección de estómago, infección en los intestinos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con nosotros, que esa persona sí llega con conflictos emocionales y psicológicos y sí llega con trastornos. Ajá, entonces, desde ahí podríamos decir que podría aplicar el concepto de paciente. Ajá. Y te voy a poner esta parte que sería la pregunta para ti, que es la que se ha dado, ¿no? Yo, la verdad, es lo que menos le pongo énfasis cuando voy a atender a alguien, pues no le digo, pásele paciente o pásele cliente, no, para nada, ¿no? Uno se dirige a ellos por su nombre, ajá, y dependiendo la edad, pues de usted o de tú incluso, ajá. Bueno, el asunto está que sí he escuchado esa parte, ¿no? De por qué decirle paciente a alguien que quizá no esté enfermo o quizá no esté trastornado. Y ahí viene el conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos sí llegan con trastornos mentales, ajá. Entonces, podríamos decir, entrarían, entre comillas, en la categoría de paciente. Y viene la contraparte, ¿por qué no decirles cliente? Porque eso en automático se asocia con una persona que nos va a dejar dinero, un negocio. Ajá. Entonces, así como se puede relacionar de mala manera con el paciente enfermo que hay que meter a un hospital y aquí no sería el caso, tampoco sería el caso de una persona que le vamos a ver casi casi cara de signo porque va a ser nuestro cliente y vamos a hacer negocio con él. Y eso sí me ha tocado verlo, colega. Cuando nosotros lo platicamos, pues no hay ningún problema. Sabemos que unos tienen este enfoque, le dicen cliente por evitar esa situación de paciente y otros le dicen o le decimos me incluyo paciente por evitar la situación de el cliente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, también depende de la persona. Pero aquí así como te digo, pues a nuestros clientes, pacientes, consultantes no les decimos así, pase cliente. No, en realidad les decimos adelante y les decimos su nombre, ¿no? Y así nos vamos comunicando con ellos, ¿no? Entonces, ese es el debate que hay ahí, colega. ¿Qué me podrías comentar tú desde la perspectiva humanista que manejan este concepto de cliente? Sí, yo me baso mucho en Carl Rogers, ¿no? Y desde Sí, ese punto de vista, él dice que las personas están en evolución constante, que de algún modo son personas que están buscando ese proceso de convertirse en personas, y efectivamente en muchas ocasiones pues necesitan de esta consulta, ¿no? Con un especialista en salud mental, y entonces ir desarrollando. Yo lo vería, de hecho, esta cuestión de ir a la psicología, yo lo he dicho varias veces, lo veo en la perspectiva de que maduran las personas muy rápido. O sea, yo digo, hasta me he atrevido a decir fechas que la verdad no debería decir, pero les digo que si quieren madurar 10 años, ¿no? O en su defecto tratar algunas sesiones y ya no esperarse esos 10 años a madurar. A lo mejor no es tan fuerte, ¿no? O sea, no es de ese la tamaño, edad pero la verdad es que muchas cronológica y edad veces, mental, algo sí, así. yo Sí, más bien considero que muchas veces es como que están caminando un espacio largo y de repente hay piedritas, ¿no? Que no los dejan pasar, ¿no? Cuando vienen a terapia entienden que o pueden brincar esa piedrita o le pueden hacer un hoyo a la piedrita para poder seguir pasando o pueden tomar otro camino para pasar la piedrita que no los deja pasar, ¿no? Entonces creo que cuando van a terapia pasa eso, o sea, nosotros les ayudamos a que sigan su rumbo, que sigan su camino y que vayan quitando esas piedritas. Y para mí considero que es el equivalente a eso, a una maduración. Y por eso considero que, bueno, yo la verdad es que muchas veces cuando me vienen ellos y ellos mismos se adjudican el rol de paciente, pues yo trato de hacerles notar eso, que no son pacientes porque de algún modo ni yo soy médico y aparte ellos tampoco son, en ese aspecto no tienen algo que esté dañado, ¿no? O sea, en su defecto, como bien lo dices tú, y creo que estoy de acuerdo contigo, cuando una persona ya tiene un trastorno, seguramente se le tiene que auxiliar de una manera correctiva y apoyarle hasta con medicamentos, ¿no? En un momento dado. Pero también me he dado cuenta y también me arriesgo a decir que a terapia muy pocas veces llegan personas con trastornos muy fuertes o profundos, porque ya en ese aspecto se hace esa correspondencia para con el psiquiatra y con el psicólogo.
Y en su defecto también me he dado cuenta de que cuando llegan temas en ese aspecto de trastornos de este que es muy común, ¿no? Que le dicen a los niños de que Déficit de corren atención y mucho, hiperactividad. déficit, Sí. exactamente el dichoso déficit de atención con hiperactividad, Ujú. o otros trastornos asociados a temas educativos, considero que son los más aptos para atenderlos, pues son efectivamente los psicólogos educativos, ¿no? Que son los que pueden ponerles dinámicas, atenderlos en ese proceso, hasta yo diría que muy pedagógico, con los niños que les pueden ayudar hasta a salir de ese problema que tienen, ¿no? Que en su defecto es a lo mejor la hiperactividad, ¿no? O el déficit de atención. Y si ellos tienen ese detenimiento de ponerles ejercicios y demás, de verdad que me ha tocado observar que hay niños que lo superan, ¿no? Hasta dicen que por ahí el tema del autismo también les ayuda mucho, este tema de ir con un Ujú. psicólogo educativo que se dedique a la clínica, ¿no? O sea, que es diferente porque hay muchos que se dedican a ser maestros literalmente o a otras actividades, pero los que se dedican educativos a la clínica, esos pueden apoyar mucho en ese aspecto. A lo mejor la usurpación de roles viene cuando ya quieren atender también cuestiones de psicología clínica, ¿no? Como pueden ser a lo mejor temas de depresión, de ansiedad, cuando ellos lo hacen muy bien en el otro aspecto, ¿no? Ayudando a temas muy específicos. Entonces, a ese punto voy, o sea, parece que, o por lo menos a mí en lo personal, a mi consulta, generalmente me han llegado muy pocas personas con un trastorno tan notorio. Generalmente Ujú. son personas que están pasando por situaciones, que son personas muy funcionales y que de repente algo los está incomodando, algo no los dejó ir al trabajo, o de repente terminar una relación y entonces se sienten muy tristes, o en su defecto personas que eh, cambiaron un hábito, o sea, en el hecho, por ejemplo, dejaron de ir a trabajar y ahora están tomando un año sabático y entonces se sienten incómodos, ¿no? Se sienten muy incómodos con lo que están viviendo actualmente porque en toda su vida de trabajo nunca habían dejado de trabajar. Entonces, Ujú. mi situación, mi apoyo termina siendo como adaptativo, ayudarlos a adaptarse a la nueva situación. Entonces, a ese punto voy. Por eso es que considero que este tema de llamarles clientes, o por lo menos desde mi perspectiva y desde el punto de vista humanista, termina siendo ayudarlos a que sigan su proceso de convertirse en persona, ¿no? De evolución, de maduración, para que en un momento dado ellos lo encuentren, esa maduración, o continúen su evolución y puedan continuar con sus metas, con sus sueños que siempre han querido. Ajá. Pero no sé si de repente contesté a lo mejor, o haya alguna temática que a lo mejor no abordé o algo así, colega. Ujú. Sí, mira, sí, yo sé que ese es el punto del aspecto humanista, ¿no? Ese es otro pequeño debate que he tenido ahí, que hay que entender que cuando debatimos no es así como para imponer nuestro punto de vista o que nosotros sabemos más que el otro, no, sino siempre es con la intención, o por lo menos nosotros que hemos tenido estas dinámicas, siempre es con la intención de aprender más. Ajá. Por decir tú que te enfocas en la corriente humanista, yo tuve oportunidad de estudiarla también por lo que comentaba que tuve que en los diplomados, pues tuve que dar un diplomado, pero fundamentado en el enfoque humanista, entonces me tuve que aplicar con este enfoque. Pero aún así, yo sé que puedo aprender más de alguien que se ha desempeñado en la corriente humanista como tú. Ajá, entonces, ese es el punto siempre, ¿no? O a lo mejor que alguien que es gestal o de humanista o cognitivo-conductual quiera aprender de psicoanálisis, pues igual y yo puedo saber un poquito más en ese sentido, ¿no? Esa es la idea siempre, aprender más. Entonces, por ejemplo, esta parte del humanismo, cómo lo manejan, es bien interesante porque siempre se parte de la base de que la persona eh, tiene ese aspecto positivo, ajá, como ser humano. Es un ser humano y al ser humano viene con una situación ya positiva en sí y que a lo mejor son las características que le van formando, ¿no? Que en este caso pues es muy similar a lo que manejamos en el psicoanálisis y tal vez en otras corrientes, ¿no? En realidad esa es una base, ¿no? Entender que hasta qué punto, por ejemplo, influye el ambiente para que esta persona se desarrolle de una o de otra forma, ¿no? O que en este caso vaya madurando, vaya evolucionando. Esa persona, nosotros, porque hay gente que llega, ¿no? Que incluso te dice que quisiera ser alguien en la vida, ¿no? Y nuestra labor es que logre entender esa parte que pues ya es alguien en la vida, o sea, no va a llegar a que nosotros lo hagamos a alguien, ¿no? Para nada, o que estudie una carrera para que sea alguien en la vida, ¿no? Ya lo es, ajá, pero lo que nosotros entendemos de esas frases, por ejemplo, es que no está completo, no se siente satisfecho con lo que tiene y quiere más, y entonces es donde nosotros trabajamos, ¿no? De lo que quiere. Primera, que se puede enfocar en qué es lo que quiere, ajá, cómo se ve hacia futuro. Obviamente nosotros siempre tratando de guiarle a que sea una persona que esté bien consigo mismo, que tenga un concepto
de aceptación hacia su persona, hacia su forma de ser. Lo que no le guste de su forma de ser, pues puede ser modificable siempre y cuando valga la pena modificarse, ¿no? Porque hay gente que no le gusta ciertos aspectos o que no aceptan, ¿no? Por ejemplo, es que mira, yo veo que tú eres pues, bastante inteligente o capaz en esto y en aquello. No, yo no lo creo, porque, y entonces se sienten menos, ¿no? Y nuestra labor es principalmente ahí, que se den cuenta que tienen esas capacidades, que las tienen que desarrollar y que lo que tienen que trabajar, por ejemplo, es la autoconfianza, ¿no? El saber que tienen esas características que pueden ayudar, o les pueden ayudar a desempeñarse en ciertas áreas. En algún podcast platicábamos, colega, que también debemos de ser bien realistas, ¿no? Que no somos seres humanos, que somos capaces de todo. Mira, lo que tú te propongas lo vas a lograr. Yo soy un poquito, escéptico de ese tipo de frases ¿cómo dicen? Tan magnificentes, ¿no? Así como tan magnánimas, ¿no? De yo como ser humano puedo lograr todo. Ajá. No, no lo podemos lograr todo, hay que ser realistas, ¿no? Pero sí podemos lograr mucho, o por lo menos lo que nosotros querramos y que nos haga bien en nuestra vida. Ajá. Si yo me lo propongo, puedo ser astronauta, puedo ser biólogo, puedo ser psicólogo, puedo ser arquitecto, puedo ser ingeniero, puedo ser un científico de la NASA, puedo ser, tener la capacidad de Albert Einstein, de Mozart, de Beethoven, de Van Gogh y todos al mismo tiempo si me lo propongo. No, pues no. Ajá. O sea, tampoco hay que irnos con esas ideas así tan exageradas, hay que centrarnos, ¿no? En la realidad. Entonces, ese tipo de situaciones, pero está lo contrario, ¿no? Que aunque yo me proponga y me esfuerce, pues no lo voy a lograr porque no soy capaz. Y ahí es donde entramos nosotros principalmente, ¿no? A ayudarle a esa persona que vea que sí es capaz de muchas cosas, no de todo, como dicen por ahí, ¿no? Pero sí, sí de varias cosas que le pueden hacer que su vida sea muy buena, que llegue a una plenitud y que incluso pueda aportar a la sociedad, porque también eso es importante, también lo hemos platicado, ¿no? Que, por ejemplo, estos podcasts también los hacemos para aportarle a la sociedad, a quienes nos puedan ver, que aprendan algo de psicología, que les llame la atención, que a lo mejor se den cuenta que algo están sintiendo y no saben entenderlo. Si tengo esto y no sé qué pasa conmigo y a lo mejor algún podcast de estos les ayuda a abrir un poquito más su panorama y se pueden acercar a una psicóloga, a un psicólogo, ¿no? O incluso que nos llamen a nosotros, ya también luego damos nuestro teléfono, ¿no, colega? Pero Sí, bueno, sí, ese sí. es mi comentario. No, claro, definitivamente considero, por ejemplo, se tiene el mito de que la psicología humanista es apapachadora. Lo he escuchado por ahí, ¿no? Que dicen Sí. que no quiero un humanista porque me va a apapachar nada más. O que no Y tienen yo considero que, metodología, también menciona eso, ajá, ¿no? Que el humanista no tiene metodología de falso totalmente. o por ejemplo, también se argumenta, o he escuchado otras cosas de que con nosotros de repente queremos hacer conciencia, ¿no? O sea, o queremos crear conciencia, ¿no? Y a lo mejor está muy acertada esa parte, porque la intención es examinar efectivamente su contexto. De repente, ahorita en lo que decías me llamó mucho la atención porque no somos personas motivadoras, o sea, definitivamente no lo somos. Para eso, pues digo, se va a ir mal que lo diga, pero pues para eso existen los coachings, ¿no? O sea, pero en nuestro caso particular, creo que también terminamos analizando, por lo menos es la parte que se toma de otras terapias, en este caso del psicoanálisis, porque se termina analizando en contextos, o sea, nosotros analizamos contextos, como bien lo dijiste, si una persona tiene una expectativa muy alta, ¿no? Que podamos pensar que es muy alta, pues hay que analizar su contexto y probablemente si el contexto da para eso, pues a lo mejor sí se puede fomentar la motivación a que sí lo puede lograr, ¿no? Pero si el Ujú. contexto de repente es todo lo contrario, pues nada más también nuestra labor es hacerle una reflexión sobre la situación que está viviendo y su entorno desfavorecedor, ¿no? Y de ahí en fuera también en algún punto le tendremos que hacer notar que también existen el 1% de las personas que desafían el statu quo, ¿no? Y cosas así. Y en ese aspecto, pues él podría ser uno del 1% del 100% total de los que lo pueden llegar a lograr, ¿no? Pero para eso tendría que hacer grandes cosas. Entonces, creo que esa es nuestra labor. Muchas ocasiones analizamos el contexto, la situación, y dependiendo del caso, pues les podremos dar, yo siempre lo he dicho, ¿no? Les damos varias propuestas, ajá, y ellos también muchas ocasiones lo toman, toman una de nuestras propuestas, o ellos toman una que ellos mismos diseñaron, ¿no? Pero en base también a las cosas que les decimos, fueron capaces de ver un camino que no habían visto antes, ¿no? También en ese aspecto considero que más allá de nosotros, como bien lo hemos dicho antes, de dar consejos, o sea, finalmente a mí me aporta mucho cuando ellos dicen que van con un especialista en salud mental, ¿no? O sea, me lo dicen comúnmente. Yo no, ya no podía con la vida y entonces vine con un especialista en salud mental. Cuando te retroalimentan de esa manera, de repente también, pues uno toma su papel, ¿no? Porque dices, es correcto lo que estás diciendo, o sea, porque al final de cuentas nosotros tuvimos, en mi caso, 5 años de escuela, ¿no? Escuchando teorías, conceptos de psicología que ayuden al ser humano, ¿no? Entonces, como te lo decía en el caso de la terapia de pareja, es decir, les digo varios conceptos de amor para que conozcan más conceptos de amor. En el caso del ser humano, todas estas teorías que vimos de algún modo les puede servir a ellos, porque también aquí vendría el cuestionamiento, ¿no? O sea, y creo que todos cuando iniciamos, de repente nos hicimos esa pregunta. En ese primer paciente que tuvimos o que atendimos, el paciente cero que tuvimos, el cliente cero, en donde
de repente nos vimos frente a él y dijimos, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, mucho Freud, mucho Carl Rogers, mucho Víctor Frank y lo que quieras, pero ahora ¿qué hago frente a este cliente, no? Aunque a pesar de eso a lo mejor ya hubiera habido prácticas y demás, pero de verdad que es bien diferente el hecho de atender a una persona que te paga a una que atendiste durante las prácticas, ¿no? Que pudieron ser muy buenas las prácticas y todo este asunto, pero generalmente allá no se cobró. O sea, generalmente íbamos allá y dábamos una terapia y nunca nos enterábamos de si había cobro o no, Y ¿no? Por lo tenías menos no nos lo decían. asesoría. Y había asesoría, había muchas veces esta retroalimentación o como una especie de supervisión de casos que pudiera ser en clase o pudiera ser ya directo con el maestro, pero de repente eso, cuando estás tú solo frente al cliente que acaba de pagar una consulta o te va a pagar al finalizar, y hasta pueden venir muchos cuestionamientos para ese terapeuta o ese paciente, ese psicólogo novato, ¿no? Puede haber muchas cuestiones de que si no lo atiendo bien, pues mejor le voy a decir que mejor no me pague, ¿no? O cosas por el estilo, pero se vienen a la cabeza muchas dudas, ¿no? Entonces, pues de repente, o en mi caso, mi resolución fue, pues yo voy a tratar de aportarle, ¿no? Mis conocimientos y al final de cuentas, pues él que pueda tomar algo, ¿no? Esa a lo mejor fue la primerita ocasión y demás, pero ya posteriormente, efectivamente, en mi caso, yo empecé a ver que esa plática ya de por sí hacía algo, ajá. Esa cuestión de que en muchas ocasiones esa persona no tiene con quién platicar de esta manera como lo hace con nosotros, ya hace diferencia, ajá, porque allá no se puede sentar a platicar con el papá porque se han cortado muchos caminos de comunicación, porque lo siguen viendo como el bebé, lo siguen viendo como el hijo pequeño, y entonces no se le da la oportunidad de aportar ideas, opiniones, y de repente acá en un lugar neutral ya es mucho el hecho de platicar, ¿no? Y de poder externar sus opiniones y sus puntos de vista, el hecho de que sea un lugar en donde no haya ruidos, ¿no? En donde de repente, como bien lo dijiste, o sea, que creamos este rapport y él se siente en confianza de poder platicar con alguien y externar sus opiniones. Te repito, me pareciera como que esto ya está haciendo algo, ¿no? Pero no sé si quieras aportar un poco más a esto, colega, o que me puedas a lo mejor decir un poquito cómo pudiera haber sido esa primera experiencia, ¿no? Es el paciente cero contigo, ¿no? Sí, pues igual, muy parecido a lo que comentas, ¿no? Que pues uno empieza en las prácticas profesionales a atender a los pacientes. En mi caso también tuve la oportunidad, ya había comentado anteriormente, ahorita lo comento brevemente, que yo empecé en una universidad y terminé en otra, ¿no? Debido a que la segunda universidad a la que yo decidí cambiarme, o decidimos porque fue casi todo el grupo, fue porque tenía un plan de estudio bastante bueno en el que nos empezaban a dar prácticas profesionales. Y entre esas estaban las prácticas de la psicología clínica, que es cuando empezamos a ver pacientes, pero no directamente, sino que el profesor, que era el que daba la consulta en este caso, atendía al paciente y nosotros podíamos observarlo como una especie de cámara de Gesell. Ajá, entonces veíamos cómo se va haciendo. Anterior a esto, pues ya habíamos hecho la práctica ahí, ¿no? Hacemos nuestro círculo, casi nuestro círculo de Viena, ¿no? Como diría Freud. Ahí estamos y uno de nosotros pasaba con el profesor, ajá, entonces éramos el paciente. Tenía mucho cuidado ese profesor, para no ventilar situaciones personales ahí, frente a los demás, ¿no? De alguna manera decía, mira, vamos a, ¿qué te gustaría platicar? Algo así, pero porque nos preparaba a nosotros antes de, ajá, entonces así hacíamos la práctica y ya después empezábamos a ver cómo trabajaba con un paciente, era bien interesante y vas aprendiendo esa parte. Ya después cuando llegas tú y te plantas con un paciente, pues sí te viene esa situación, ¿no? De que ese paciente depende de ti. Ajá, eso yo creo que es de las principales situaciones que se generan, ¿no? No, a lo mejor en otras situaciones, sino qué puedes hacer por ese paciente para que se sienta mejor. Esa es como que la cuestión en el momento, ¿no? No nada más de, ay, iré a pasar con 10 y lo atiendo bien. No, en realidad como que eso ni se viene, ¿no? En el momento te concientizan de que la persona que tienes ahí, pues obviamente es un ser humano, porque eso se oye muy, muy lógico, ¿no? Pero resulta que, por ejemplo, la psicología humanista sí lo lleva a otro nivel eso, ¿no? Porque a veces, ahorita que comentabas lo del aspecto del área clínica en general, en el área médica y todo eso, en los hospitales, ¿no? Tan solo el paciente 312, ¿no? Casi se escucha como carcelero el asunto, ¿no? El preso 312, ¿no? Igual, ¿no? La cama 210 y cosas así, ¿no? Entonces, se supone que se está trabajando en eso para humanizar todo ese tipo de ambientes de la salud que tratan con seres humanos, ¿no? Pero bueno, entonces tienes al paciente ahí por primera vez y piensas en esa parte, ¿no? De escucharlo. Eso es importantísimo, saber escucharlo, ¿no? Y el escucharle, pues te va a dar mucha información y vas a saber más o menos por dónde moverte, pero aún así, como dices, ¿no? Ya tengo aquí teorías y corrientes, herramientas, técnicas y quién sabe cuántos libros ya leí, ya cuántos maestros me dieron clase, ¿no? Pero ya teniéndolo todo ahí, pues no lo puedes así como sintetizar todo y a ver cuál de estos le sirve, porque eso se le llama experiencia.
qué es lo que no tenemos, ¿no? Ya más adelante se facilita, pero en ese momento tú empiezas a escuchar a la persona, uno se empieza a guiar por los consejos del maestro que te dice, mira, tú lo vas a escuchar, vas a hacer una entrevista inicial, te vas a guiar por sus datos personales, te va a platicar un poquito de la problemática que tiene, le vas a escuchar y quizás en la primera sesión ni siquiera tengas que comentar algo, más que lo necesario para que esa persona tenga la confianza de que esto le va a servir. Ajá. Bueno, así yo recuerdo que me iban preparando, ¿no? Entonces, ya vas, digamos, con esa parte, ¿no? De, a ver, le voy a escuchar y pues algunas palabras que yo pueda decir para que la persona sepa que vamos a trabajar bien y que le va a ayudar, ¿no? Ese es el punto, ¿sí? Porque aquí nos podemos ir incluso cuando empezamos la carrera, ¿no? Que lo primero, a ver, ¿por qué estudias psicología? La clásica, porque me gusta ayudar a la gente, ¿no? ¿Sale? Es así como que lo primerito, ¿no? Y yo creo que de 199 decimos eso, ¿no? Pero es verdad, ajá, también es verdad. Ya después Sí, sí. vienen las otras situaciones, ¿no? Pero bueno, así me acuerdo yo que era, y entonces lo que hice fue guiarme por la entrevista inicial, algunas preguntas, escuchaba a la persona, me contó un poco de su problemática, y la verdad es que, como dicen, seguí el librito, ajá, para no salirme de ahí, es lo que a mí me recomendaron. Vete así, no te quieras ir para acá o para allá, porque puedes entrar en una camisa de 11 varas y entonces a ver cómo sales de eso. Entonces mejor te vas así, pas. Y para la siguiente, ya vas con más conocimiento de qué puedes trabajar. Ajá. Ya cuando tenemos experiencia, pues ya lo hacemos en esas primeras consultas, pues estudias, ¿no? Y te vas a los libros, a ver, este paciente me platicó esto y aquello, y empiezas a leer sobre eso, ajá, a ver cómo le puedes ayudar y todo. Ya después, ¿no? Ya la experiencia te lo va dando, ¿no? Ya te sabes cómo ir guiando a esa persona de manera intuitiva incluso. Ajá. Y ahí venía el chiste negro, ¿no? Ya después ni siquiera lo tienes que escuchar para ayudarlo, ¿no? Pero Ya bueno, solito se ayudan. fíjate que por ahí me llamó la atención algo que mencionas, ¿no? O sea, como cuando vas ya teniendo ese contacto con el paciente, lo vas escuchando, ves, yo decía mucho que cuando ya escuchaba la problemática, ¿no? Nosotros nos enseñaron esta cuestión de que hay un diagnóstico inicial y el diagnóstico latente, ¿no? Entonces, el el cliente puede decir tener esto y en el fondo detectamos que también hay esto, ¿no? O vemos que esto enmascara esto y en realidad Sí, muchas veces la situación es esta, la latente, el diagnóstico latente y no el inicial, ¿no? Porque él refiere una cosa, pero después se va surgiendo la otra, ¿no? Y la otra puede ser más difícil, ¿no? sí. Entonces uno pues corre a los libros y de repente empiezas en esas primeras ocasiones, empiezas otra vez a adentrarte al mundo del conocimiento y deduces que puedes ayudarle así, de una manera. Antes eran los libros, ahora mucha gente irá corriendo con el chat GPT, ¿no? Pero en mi caso sí me tocó todavía ir a más libros, ¿no? Y entonces ya regresas tú ya con tanto conocimiento y dices, ya sé cómo ayudarle, ¿no? Pues de repente van surgiendo otras cosas y no es tan fácil o tan simple como quitar ¿no? Como quitar una pieza de rompecabezas y poner otra, ¿no? O sea, de hecho, esto es evolutivo y de repente surgen más cosas y más cosas, ¿no? Pero también en ese camino de búsqueda del conocimiento, en esas primeras ocasiones que me tocó atender, colega, recuerdo mucho que de repente los libros, o bueno, por lo menos cuando se habla de terapia o de psicoterapia, te pareciera como que te ponen el pie, ¿no? Porque de repente te dicen cosas como las cosas prohibidas, ¿no? Que no tienes que hacer con un cliente. Y dices, es lo que había pensado que iba a hacer, ¿no? O cosas así, ¿no? Pero de repente te topas con eso, o sea, hay muchos, suele haber muchas restricciones, ¿no? Hasta morales, ¿no? De lo que no deberías de hacer. Entonces, y una de ellas con la que yo me topé mucho y que efectivamente era eso, de no hables de tu vida con los pacientes, ¿no? Sí. Pero en mi caso particular yo detectaba una cosa, así al principio, como dices, me trataba de apegar al librito y no hablar de cosas personales y demás, pero yo me daba cuenta que las personas que llegaban por situaciones muy fuertes respecto emocionales o que estaban pasando por una mala situación, pues de repente no te agarraban la confianza inmediata, ¿no? Ellos necesitaban algo para precisamente ellos como que sentirse correspondidos y continuar su tratamiento, ¿no? Que como bien lo decías, más allá del tema económico, era una cuestión de que uno como terapeuta decías, déjenmelo por lo menos 6 sesiones, ¿no? O sea, para poderle aportar algo a esta persona. O sea, y cuando tú, o en mi caso particular, cuando veía que algunos nada más van la primera ocasión, quisieran como que él les resolvieras el tema, la vida y demás, Ujú. pues uno de repente ya empieza a visualizar, es que esta persona necesita más, ¿no? Necesita escuchar algo de psicoeducación, algo de retroalimentación de estas temáticas para poderse ayudar. Y, y es ahí donde a mí me entró esta cuestión, ¿no? Donde de repente dije, a veces con las personas que vienen muy mal, pues de repente tienes que corresponderles con aportarles, o ya sea una cuestión que te haya pasado a ti o que hayas visto en otra persona, y que esto se pueda hacer esa función de que la persona no se sienta sola en su problemática, ¿no? Porque en muchas ocasiones me ha tocado con personas que vienen muy deprimidas,
que de repente ellos traen, me avientan así como que el problema sobre la mesa, ¿no? Dicen, tengo este Ujú, problema, ¿no? Me acaba de pasar algo muy fuerte. Y de repente platicando, cuando de repente les hago notar de algunos otros duelos que me ha tocado atender o que he escuchado de personas que les han pasado cosas, no lo he dicho yo, ¿eh? Lo han dicho ellos, que de repente dicen, ah, esta persona le fue bien mal. Y yo con mi problema pensando que ese era el mayor problema del mundo. No, ahorita ya hasta me siento bien, dicen ellos, porque a esta otra persona le fue muy mal de lo que me platicas, ¿no? Y no, a lo mejor no era la intención era que se sintiera acompañada, ¿no? Que no se sintiera sola en su problemática, pero ya sirvió para algo esa plática de alguien más que vivió otro problema, ¿no? ujú, O en el caso particular sí me ha tocado eso, colega, que no sé, a mí en una ocasión me tocó cuando yo tenía, por ejemplo, estos dos trabajos, ¿no? O sea, mi trabajo por fuera y aparte la consulta, ¿no? ujú. Perdón. Eh, y de repente, un día, ¿no? Un día me toca paciente o me toca cliente el mismo día que me habían despedido, ¿no? Y se me ocurre platicarle, ah, pues es que hoy me despidieron y demás, ¿no? Y me dice la clienta, dice, ah, a ti te despidieron hoy y ve, te ves tan fresco, ¿no? Pareciera que no tienes un problema. Y yo, no, porque pues de todos modos yo me dedico a atender y pues que esta es mi fuente principal de ingreso, ¿no? O sea, la otra pues era complementaria, pero en realidad yo me dedico a esto, siempre he pensado que me dedico a esto nada más. Entonces, ya como que se relajó y también fue una de las veces que me dijo, dice, ve, yo con mis conflictos y tú que te acaban de despedir, ¿no? O sea, que acabas de renunciar al trabajo, no tienes ningún conflicto, ¿no? Y no es que no lo tuviera, ¿no? Sinceramente, a veces uno aprende a como que esas situaciones de la vida no se acaba el mundo, ¿no? O cosas por el estilo. Pero te digo, ese es el motivo por el cual de repente viene esta plática de algo que te ocurrió, de algo que le ocurrió a alguien, con intención de acompañar. Jamás ha sido como, porque yo también he escuchado esos vicios, colega, en otros colegas, o los pacientes relatando lo que les dijeron otros colegas, donde dicen que el psicólogo se vuelve yoico, ¿no? El yoyo, ¿no? Donde, es que yo hago Claro, esto, claro. es que tú deberías hacer lo mismo que yo hago, ¿no? O los otros colegas, ¿no? Que de repente te recomiendo este libro para que pues hagas todo lo que dice el libro, ¿no? Y con el libro casi casi te vas a curar. Entonces son vicios de repente que se manejan y que no deberían de ocurrir, pero que a final de cuentas yo supondría que a lo mejor las personas que llegan a hacer eso, sí de repente tienen mucho que ver con ser un psicólogo principiante. Yo esperaría que fuera un psicólogo principiante y no que hubiera psicólogos que pasaran toda su vida haciendo eso con sus clientes, ¿verdad? Porque entonces ya hablaríamos de una mala praxis, ¿no? Pero Ujú. en ese aspecto no sé qué me puedas comentar, colega, o qué gustes comentar. Sí. Mira, yo sí estoy en el otro lado. Normalmente yo no suelo platicar de mí. De repente puede salir alguna situación, pero cotidiana, ¿sí? Esas son las que sí puedo llegar a compartir. Ya situaciones personales sí definitivamente las evito. Y, por ejemplo, hay pacientes que sí te preguntan, ¿y usted, por ejemplo, esto y aquello? Sí, la verdad, yo sí les doy la vuelta. Ajá, sí les digo, mire, se trata de esto y aquello. Y sí les puedo sacar historias de otros pacientes. Ajá, obviamente evitas decir nombres, datos personales, nada, ¿no? Simplemente es otro paciente, punto, ¿no? U otros pacientes que les platicas que están viviendo, porque también eso ayuda, ajá, a que la persona entienda que no es la única persona que está viviendo eso. Obviamente no en el sentido de que, mire, no se queje, pues muchos viven eso, ¿no? Si su problema es económico, pues ¿qué cree que es el problema de 60 millones de mexicanos, ¿no? No, ajá, no es esa la situación. Más bien el punto es que se sientan que son parte de una sociedad en la que no son la única persona por incapacidad o porque no tiene forma de pensar como los demás o porque es menos. Ese es el punto, ¿no? Subirlos al nivel en el que pues, estamos la mayoría como seres humanos, ajá, y ya algunos habrán tenido ciertas oportunidades, otros no. Esa es la diferencia, ¿no? O la vida que han vivido en su dinámica familiar a veces es más compleja y todo eso les va ayudando. Ujú. Entonces, cuando empiezan a platicar sobre ellos y todo eso, sí suele suceder eso, ¿eh? A mí me han comentado algunas cosas que hasta dices, ahí está medio como el programa ¿no? Difícil de creer, ¿no? Casi, casi como que algunos colegas luego hagan cada cosa que bueno, ¿no? Por ejemplo, me llegan una paciente con una situación muy complicada y la colega con la que había asistido antes de asistir conmigo tenía en su escritorio un montón de ropa y estaba tratándoselo de vender. Entonces, imagínate, llega uno con su conflicto, con sus situaciones emocionales, todo eso, y te quieren vender ropa, ¿no? Entonces, son cosas difíciles, ¿no? Que dirías, pues, ¿cómo es posible, ¿no? Que solo no se le ocurre, bueno, yo creo, no a ti tampoco, no se te ocurriría, ¿no? Ay, cuando veas, les voy a aprovechar para venderles, pues no, ajá, o sea, no, eso Esto es lo que no deja tener otra sí, ¿no? fuente de, Entonces, a de- ver, de dinero. bueno, ya pasando a otro asunto, mire, le tengo esta ropa que está bien buena, ¿no? Con esa ropa se va a ver mejor y su autoestima va, no, son cosas que uno no puede concebir, ¿no?
Hay colegas que sí tienen otro tipo que hacen ventas, pero a lo mejor vamos a ponerlo entre comillas, tienen cierta relación con la medicina alternativa. Ajá. Yo igual sí estoy en contra de todo eso, pero no porque yo los juzgue o que eso esté mal, simplemente no es mi forma de ser, no aplica con mi formación y ya, a lo mejor con otros sí. Y yo he visto también que les funciona, ajá, porque también es de eso se trata, ¿no? La gente, también, independientemente de si funciona lo que le estén vendiendo o no, la gente se sugestiona para bien o para mal. Ajá, entonces digo, bueno, pues si se están sugestionando ahí casi casi como con un efecto placebo, pues qué bueno, ¿no? Que les funcione, pero no es lo mío. Ajá. Pero no por eso voy a decir, no, yo lo que yo hago es lo correcto y lo que ellos hacen está mal. No, para nada, cada quien tiene su forma de llevar a cabo la terapia, ¿no? Y lo importante es que el cliente, el consultante o paciente se sienta bien y salga adelante, ¿no? Eso es de lo que se trata esto. Pues te platico un sueño recurrente, colega, aprovechando, ¿no? Ahorita que A estamos ver, hablando de las cosas personales, a ver, pero era sobre esto, sobre la consulta. O sea, ahí yo pongo mi, como mi traje de Freud mi interpretando colega, sueños. ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, era referente precisamente a la terapia, como a lo mejor te he platicado, a lo mejor no, esta cuestión de que yo daba mi terapia o siempre la he dado en casa de mis papás. Entonces, en un principio, pues el lugar no estaba, pero para nada adecuado, ¿no? Para dar consulta. Es más, había muchas cosas en lugares donde no deberían de estar, ¿no? O sea, un tanque de gas o cosas por el estilo. Y, y en esa transición, donde me tocó adaptar el espacio, pues no encontraba espacios para poner todo, ¿no? Entonces, a pesar de que la noche anterior había sido muy desgastante moviendo cosas y demás, porque iba a tener mi primer consulta, y entonces, pues ya llegó el momento y más o menos se veía pues adaptado para poder atender, ¿no? Pero entonces en este sueño que yo tenía, era muy recurrente, colega, muy recurrente, me Y acordé eso de que de que yo es soñaba, recurrente y es significativo de entrada, ¿no? sí, efectivamente. Ah, ok, ok. Ah, Yo sí sigo aquí, pero no sé. ok, Ya ya. regresó? Ok. Sí. Y entonces en ese sueño, pues llegaba el paciente y yo no había alcanzado a hacer toda la limpieza de la casa Ujú. y de repente tenía que atender en mi habitación y ahí estaba la cama, pero aparte la cama no estaba hecha, o sea, estaban muchas cobijas encima o estaba deshecha, pero de repente estaba un sillón acá y de repente le decía al paciente, pues tienes que brincarte, ¿no? Tienes que brincarte porque aquí es donde alcancé a poner las sillas, ¿no? Me has Entonces dicho que ahí era un estábamos diván. en medio de... Ajá, era algo así como un Es diván, le un hubiera dicho. diván un poco más amplio que los Y es comunes. y es que en alguna ocasión me pasó, o sea, me pasó algo similar, no me pasó eso para nada. Pasó de que llegaron visitas a la casa y literal, o sea, literal, pues tuvimos que extender pues un colchón en la sala y cosas así. Y entonces, pues como que en mi mente fue como que ya está ocurriendo, ¿no? Ya está ocurriendo este asunto de que no voy a alcanzar a quitar los colchones y demás. Y el cliente va a tener que pasar por donde están acostados, donde de repente mi consultorio está adentro, ¿no? Ujú. Pero no, sabes, creo que esa fue una de las cosas que siempre nos dijeron, ¿no? Que tratáramos de que si atendíamos en nuestra casa, pues no se pasara por la cocina y todo este asunto hasta llegar al consultorio, ¿no? Y no, en mi caso, afortunadamente en mi caso, tuve la oportunidad de modificar, ¿no? La parte alta de la casa de mis papás y le alcanzamos a poner por ahí un techito, ya ahora sí con losa, porque antes teníamos una lámina y afortunadamente ya hoy en día parece consultorio toda la parte de arriba. O sea, es decir, tenemos nuestra sala de espera, tenemos los consultorios hacia alrededor. De hecho, este fue un espacio que antes era consultorio, en donde lo diseñé ahora para dar, en este caso, los podcasts, ¿no? Pero Ujú. fue difícil, el llegar a esto fue difícil, ¿no? O sea, de hecho, en su defecto a lo mejor tuve que comprar pues maderas, hacer mis propios espacios aquí para los libros, el hecho de comprar más sillones, ¿no? Y para que todo se fuera adaptando, ¿no? O sea, pero o sea, me gustó esta idea, ¿no? De hablar de esto porque, pues, a final de cuentas creo que todos lo vivimos, nada más que a lo mejor nos cuesta trabajo de repente, comentarlo, ¿no? O queremos pensar Ujú. que siempre fuimos así, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, colega, igual si quieres, comentar algo está bien, pero yo quería plantear algo, ¿eh? Que A ver. seguimos ahí en el tema de la metodología, seguimos en el tema Ujú. del atender y demás, pero un planteamiento que también creo que es algo que a lo mejor todos tenemos una experiencia o nos han dicho, eh, es diferente cómo atiende un hombre a cómo atiende una mujer psicóloga, ¿no? Y hay muchas especulaciones en que si una mujer va con una, bueno, en el caso de las parejas, si una pareja va con una mujer terapeuta, se va a poner del lado de la mujer. O si van con un terapeuta hombre, se va a poner del lado del hombre, ¿no? Que pues esto no necesariamente es cierto, ¿no? Pero después viene el tema o el debate de la cuestión de los temas de género, que si ya la mujer, por ser psicóloga, por ser licenciada, por ser profesionista,
tiene que ser por naturaleza feminista, ¿no? Y viene este debate, ¿no? Entre si es cierto que con una mujer o entre mujeres, ¿no? Que si ya se atienden paciente y mujer psicóloga, pues de repente le va a influir y le va a sacar de ese marido machista y de ese contexto que le está suprimiendo, ¿no? Pero no sé tú qué piensas al respecto, colegas, si consideres que en verdad haya diferencias entre la práctica de una psicóloga y la práctica de un psicólogo. A lo mejor lo dejé muy volando este asunto, ¿no? Pero Sí, si quieras opinar al respecto. sí, sí, me gustaría opinar, cómo no. Mira, sí, definitivamente hay diferencia, ¿no? Pero no vamos a caer en que si es mejor la terapia que da una psicóloga o la que da un psicólogo, ¿no? Ahí ya es más bien de la capacidad, del profesionalismo, de la ética, ¿no? Pero, y de la experiencia. Aquí el punto está en que nos podemos ir más allá, ¿no? Incluso puede ser muy distinto la terapia que da un psicólogo a otro psicólogo y a otro psicólogo y a otro psicólogo, ¿no? Y lo mismo con las psicólogas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien tiene su forma de ser. Obviamente aquí yo entiendo a cuál punto vas, ¿no, colega? De la situación de género. Ajá. Eh, ya hemos platicado en otros podcasts, ¿no? Y hemos dado nuestro punto de vista que definitivamente el hombre y la mujer somos diferentes, ¿sí? Y en muchas situaciones intentamos ser complementarios, pero el punto es hacia dónde se quiere llevar esto. ¿Por qué? Porque sí me ha tocado atender pacientes hombres que se quejan de esa situación, ¿sí? Yo quiero psicólogo, ¿por qué? Porque ya me tocó ir con mi esposa, con mi novia, con mi mujer, con mi pareja, como le digan, con una psicóloga mujer y yo iba que mi esposa iba con la idea de que era machista, pero de ahí salí ya no nomás como machista, sino hasta como misógino, ¿no? O sea, ya salió peor de ahí el asunto, ¿no? Porque no nada más era yo un machista que de repente tenía ciertas actitudes, sino ahora ya soy hasta un misógino odiador de mujeres. Y ha pasado, colega, y lo mismo, lo contrario, ¿sí? Hay mujeres que no quieren acudir con a un hombre, ¿por qué? Pues porque fueron con así igual de pareja y el hombre se inclinó hacia el hombre. Otras veces no es eso. Ajá. Yo quiero pensar que la mayoría de las veces es porque nuestro papel no es estar ni a favor ni en contra de uno ni de otro, ¿no? Como yo soy psicólogo, pues voy a apoyar al hombre aquí en este sentido. O también pasa lo contrario, ajá, la formación reactiva, diríamos, en el psicoanálisis, ¿no? Que no, pues como soy hombre y vienen, ya noté que la mujer viene con esa situación ahí como a la expectativa o como a la defensiva porque voy a ponerme del lado de su esposo. Entonces voy a hacer lo contrario, me voy a poner del lado de ella. Ajá. Y lo mismo le puede suceder a una colega, ponerse del lado del hombre para que no se crea que estoy del lado de la mujer como yo soy mujer o como yo soy hombre, estoy del lado del hombre. Entonces se cae en lo contrario, ajá, y también sucede. Entonces siempre dicen, no, pues aquí se trata de ser neutros, pero neutros en el sentido de que no te vas a inclinar hacia uno o hacia otro, pero no por eso vas a dejar de hacerle ver sus errores a uno o a otro. Ajá. Entonces, es cuando a veces los pacientes creen que te inclinas hacia uno o hacia otro, ¿no? De que, no, pues ya le está dando favoritismo a mi esposo porque el psicólogo es hombre, ¿no? Entonces, pero no es eso, sino simplemente le haces ver que esta parte, pues quizás sí podría manejarla de otra forma, en este caso la mujer, o lo mismo con el hombre, ah, no, pues está poniendo de lado de tal persona. A lo mejor ahorita te enfocaste en la cuestión de género, ¿no? O de sexo, pero también sucede, ajá, no nada más por cuestión de por ser hombre, pero no, a veces ni siquiera piensan eso, nada más simplemente como que ella se está inclinando hacia ella o hacia él, ¿no? Pero no es eso, sino que nosotros les hacemos ver que, pues, si van ahí es porque tienen problemáticas de comunicación y si hay, si digamos, una situación de comunicación, pues tú te das cuenta, ¿no? Desde que empiezas a hablar con ellos te das cuenta quién tiene más carencias en el sentido de transmitir un mensaje claro y quién sí puede transmitirlo bien o incluso hasta de más, ¿no? Hay quienes también hablan de más, hay quienes hablan de menos, apenas como que les tienes que estar sacando ahí las palabras, como dicen a tirabuzón, y a otras personas que hablan y pues no las puedes callar, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos de mediar, porque al final de cuentas ahí como psicólogos que somos, también somos mediadores en este sentido, ¿no? Cuando es la cuestión de pareja o incluso también sucede cuando van padres e hijos. Ujú. Los papás sienten que no lo estás entendiendo y que le estás dando como más importancia a lo que el hijo piensa y siente, ¿no? No, pues este psicólogo, pues vengo a que me corrija mi hijo y resulta que ya lo está apoyando, ¿no? Pero no son ese tipo de situaciones, o lo contrario, ¿no? El adolescente que cree, no, pues el psicólogo es adulto igual que mis papás, pues todos están en mi contra. Ese tipo de situaciones se dan, pero pues la experiencia es la que te va enseñando a cómo manejar las cosas, ¿no? Para que no sientan esa parte de estoy en contra de uno y a favor de otro. Sí, sí, me pareció muy adecuada la manera en que lo abordaste, porque al final de cuentas es muy cierto, o sea, que hay una temática de diferencias individuales, no es tanto cuestión de género, ¿no? Y sin embargo, claro, el factor de colegas que pudieran ser profeminismo pudiera jugar un papel importante en un momento dado, ¿verdad? Sí, Porque claro. también lo he escuchado, donde como que Sí, lo, pareciera que las llevan.
hacia un rumbo específico, o clientas que literalmente me han dicho, es que fui a terapia con una mujer y literalmente me estaban incitando a que dejara a mi marido, ¿no? Entonces por eso busqué otra terapia y hasta busqué un hombre porque yo no quiero dejar a mi marido, ¿no? Nada más que en ellas eran muy insistentes en que lo dejara. Entonces creo que es una práctica que tiene que ver con una ideología que no deberíamos de mezclar, muy cierto, y que como otras ideologías, ¿eh? O sea, como en el caso también de las personas que se consideran o democráticas, ¿no? O autocráticas o como sea, a final de cuentas no debemos de plasmar o no debemos de impregnar de nuestra ideología a las personas. A final de cuentas sí hay un rumbo en la terapia, pero generalmente es hacia el bienestar de la persona que tenemos enfrente. Como bien lo he dicho, yo de verdad que no es curarme de espantos ni nada. Hacemos propuestas, en terapia hacemos muchas propuestas, y entre ellas pudiera haber una que pareciera el negrito en el arroz, ¿no? O sea, porque yo en muchas ocasiones he platicado con los clientes y les he dicho, te tengo que decir el punto de vista feminista también, porque si tú vas con una mujer seguramente lo va a tocar. Y entonces este es el punto de vista feminista, donde ellas buscan que la mujer ya no sea invisibilizada, ¿no? Que la mujer tenga espacios en la sociedad, que se le deje de ver como alguien que es poco pudiente o hasta que es menos que los hombres, ¿no? Y les hago ver, les hago notar ese punto de vista de cómo se ve desde el punto de vista feminista, ¿no? Ujú. Pero también les hablo de la dichosa igualdad de género en ese camino, necesariamente, en donde nos tenemos que ver como iguales, donde no basta a veces con vernos como iguales, y que es ahí donde el feminismo entra, porque muchas veces la desigualdad ya tiene un camino estructurado, ¿no? Ujú. Y entonces ya juegan ellas en dificultades con menos posibilidades, ¿no? Ya entran al juego teniendo de 10 puntos ya tienen 5 puntos menos, ¿no? Porque la sociedad ya está estructurada para desfavorecerlos, ¿no? A Ujú. ellas y a otros grupos vulnerables, desde luego, ¿no? A otros grupos minoritarios, ¿no? Sí. Pero bueno, a final de cuentas esa es la idea, colega, de que creo que hay un tema ahí de moralidad también, en que los pacientes, los colegas, ¿no? Los colegas no deberíamos de tirarnos entre nosotros, como bien lo dijiste, en muchas ocasiones a mí sí me ha llegado sí me han llegado noticias de que hay personas que han hablado mal de mí, Ujú. colegas, ajá. Sí. Y entonces en su defecto, como bien lo dices, yo he tomado eso y lo he regresado de una manera adecuada, ¿no? O sea, con guante blanco dices. Y cuando a mí me llegan hablando mal, hasta específicamente de tal colega, en mi caso es, probablemente pudo haber sido alguna técnica que no salió bien, pero yo no voy a hablar mal de mi colega y vamos a enfocarnos a lo que podemos hacer por ti, ¿no? Ujú. Entonces, como bien lo dices también, en psicología conocemos la idea de que hay clientes, ¿no? Hay pacientes que también su misión es no creer en los psicólogos, ¿no? O sea, o derrumbar psicólogos, dicen por ahí. Eso, Yo no, la buenos. verdad, ¿no? Sí. Pero yo no pensaría que hay alguien pues que tendría que estar, alguien le tendría que pagar para hacer eso, ¿no? Porque, pues digo, las terapias cuestan, ¿no? Entonces, pero sí, seguramente hay alguna persona con desafío a la autoridad o demás que ya lo trae en la sangre y que efectivamente cada que va a terapia pues trata de no hacerle caso a las cosas que dice el psicólogo, y probablemente esa sea su problemática, ¿no? Ujú. Que al lugar donde va desafía a la autoridad. Pero yo no, sinceramente yo pienso que no hay un club de personas para derrumbar psicólogos, ¿no? O sea, no sé tú qué opinas al respecto. Sí, yo tampoco creo, ¿no? Y si lo hay, Ujú, pues igual no nos ha tocado a nosotros, ¿no? Normalmente a ujú, nosotros pues llegan pacientes que buscan ayuda, que buscan el apoyo, que se sienten desesperados, que han perdido el control de ciertos aspectos de su vida, etcétera, y pues podemos aportar mucho en ese sentido. Pero sí, también hay ese tipo de paciente que de alguna manera trata de boicotear el trabajo del psicólogo, pero en una forma, bueno, así lo vemos en el psicoanálisis, en una forma inconsciente de boicotearse a sí mismo. Sí, porque hay una situación aquí que se maneja mucho en el aspecto psicoanalítico, muy asociado hacia la cultura y a la religión, que es el concepto de la culpa, ajá, con la cual podemos crecer, se va generando una situación de culpa inconsciente, este es el gran problema, ni cuenta nos damos, pero esa culpa no va solita, sino que va asociada a un concepto igual de poderoso, igual de fuerte, pero más canijo todavía, ¿por qué? Porque es el castigo, ¿sí? Culpa y castigo. Entonces, hay gente que se culpa muchas veces sin darse cuenta y en automático, también de forma inconsciente, sin darse cuenta, están buscando castigarse o boicotearse o no salir adelante. Hay veces que vemos el meme este, ¿no? Que dicen de sin miedo al éxito, ¿no? Pero nosotros lo vemos en la parte contraria de ese de sin miedo al éxito, más bien vemos gente que sí tiene miedo de salir adelante.
¿Por qué? Pues por muchas razones, ¿no? Que se analizan precisamente en la consulta y es donde se hace diferencia. Hace rato comentabas, ¿no? Las personas que te ponen, leas este libro y va a salir adelante en su vida, ¿no? Hay autores, ¿no? Escritores que hacen ese tipo de libros con esa intención. Mira, mi libro te va a hacer rico, mi libro te va a hacer que tengas autoestima, con mi libro vas a tener éxito, ¿no? Y pues no, en realidad no es así. Más bien es la persona que agarra algo de ahí, pues lo utiliza más lo que aprende de la vida y pues a lo mejor sí se da el resultado, pero no es por un libro, ajá. Es más bien todo lo que la persona ha ido acumulando y se puede dar el resultado. Lo canijo es que no todos, ajá. De hecho, la mayoría no logran lo que quieren con leer el libro. Me acordé incluso cuando yo iba en la preparatoria de un profesor que tenía yo de matemáticas, por ahí lo comenté en algún podcast y ahorita me vino a la mente de nuevo ese profesor de matemáticas de álgebra y yo lo pondría entre comillas profesor, ¿por qué? Pues porque ni nos daba clase, ajá. Nada más llegaba a veces los miércoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos daba, se supone, era lunes, miércoles y viernes, teníamos álgebra. Él llegaba los lunes a veces, o los miércoles, ajá, y nos ponía el libro de álgebra de Baldor. Y así como lo comentaste, colega, sí, nosotros teníamos que aprender álgebra con ese libro, porque él llegaba, se van a leer las páginas tal y tal, y nos vemos a ver cuándo, ¿no? Casi, casi. Porque él se iba a sus clases de violín, que chocaban con la clase de álgebra, y por eso no nos daba, ¿no? Porque se iba a sus clases de violín. Y ahorita me sonó eso, pero bueno, retomo el punto. Aquí el asunto, colega, es que nosotros como psicólogos, en este caso del área clínica, tenemos mucha responsabilidad y no podemos dejar de asumirla, al contrario, cada vez tenemos que asumirla con mayor profesionalismo y eso implica que estudiemos, que veamos casos, etcétera, o que tengamos retroalimentación también entre colegas, ¿no? Esta parte de que llega la persona y quiere buscar un sitio donde pueda sacar lo que tiene, pero no nada más ser escuchado, sino al mismo tiempo también obtener un consejo, una alternativa, pues es donde nosotros participamos, porque hay pacientes que incluso el solo hecho de ya poder platicar, como comentabas hace rato, de tener un espacio donde pueda hablar, pueda expresar sus situaciones, con eso ya se empiezan a sentir mejor. Y están estos pacientes que comentamos, y regresando ahora sí al punto, los que quieren boicotear tu trabajo como psicólogo, pero no en sí porque quieran irte a causar un daño a ti como psicólogo, sino porque en realidad se están atacando a ellos mismos. Y entonces, si ven que la terapia es una posibilidad de salir adelante y superar esto, es decir, no seguirse castigando, empiezan a boicotear, ajá, pero de manera inconsciente, ni siquiera lo hacen así. Como voy a ir con el psicólogo y voy a hacer esto y ello. Pero hay otros pacientes que sí lo hacen, pero no en el sentido de que te quieran exponer y yo sé más que tú y tú según eres el psicólogo, también los hay, ajá, pero son mínimos, ¿no? En realidad, los pacientes que llegan a cuestionarte es porque o verdaderamente quieren saber si tú tienes la capacidad de ayudarles a salir adelante, que esa es la principal situación, o quieren hacerlo, ¿por qué? Pues porque a través de ese conocimiento, pues ellos saben que pueden hacer algo con su vida, entonces te empiezan a cuestionar, ¿no? Como los niños, ¿no? Los niños que a los 4, 5, 6 años, híjole, son yo creo los seres del planeta más preguntones que pueda existir, ¿no? Porque preguntan todo, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Ah, pues porque es un vaso. ¿Y por qué es un vaso? Ah, pues porque así se le puso. ¿Y por qué así se le puso? Ah, pues porque en algún momento alguien pensó que se tenía que llamar vaso. ¿Y por qué no le pusieron? Y así son los niños. Ah, bueno, pues así llegan pacientes que empiezan a preguntar y a preguntar y a preguntar, ¿no? Pero sí, colega, yo también coincido en que no creo que haya una sociedad ahí. Bueno, ya dudé, igual Antipsicólogos, sí, ¿no? a lo mejor hay algunos allí que van porque hay otras áreas, principalmente en el área médica, que sí están en contra de los psicólogos. Ajá. Entonces sí también hay que tenerlo claro, ¿no? Pero no creo que lleguen a ese punto de tener ahí una sociedad secreta, antipsicología, ¿no? Y a ver, vamos a mandarle, Omar que está, se ve que sabe y ya sacó, vamos a mandarle uno para ponerlo a Sondearlo, prueba, a ver ¿no? ¿no? A ver si Con es fondos de cierto. la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Fondos de recursos, ¿no? Ándale, de ahí se financian, ¿no? Podrían ocuparlo para darle de comer a la gente que no tiene, pero bueno, nada, no es cierto, ya como si lo veras, ¿no? Pero sí, sí hay que entender esa parte. ¿Por qué? Porque en la misma área de la psicología hay corrientes que se atacan una a la otra. Afortunadamente eso ya va acabando, ya no es así como yo, psicoanalista, ataco al conductismo, yo conductista ataco al psicoanálisis, ¿no? O yo, conductista cognitivo, ataco al humanismo, ¿no? Ya como que va acabando eso, pero hay colegas que todavía tienen eso en mente, ajá, que creen que la corriente psicológica que ellos estudiaron o en la que ellos se especializaron es la mejor y por lo tanto tiene que hacer su esfuerzo para que se note la superioridad de esta corriente sobre las otras, ¿no? Pero pues ni al caso, ¿no? Lo importante es que entre todos logremos, ¿no? Que la psicología siempre esté a la altura de las personas que lo requieren. Muy bien. Bueno, igual voy a hacer un último planteamiento, colega, si me lo permites.
igual a lo mejor para ir cerrando con esto, Sí. pero sería la cuestión de que si el psicólogo efectivamente tiene que ser una persona que tenga esa cuestión moral, ¿no? O sea, es decir, que no tome, que no fume, que no diga malas palabras, ¿no? Que sea una persona totalmente correcta en la cuestión de la moralidad, o que si de repente, también otro planteamiento que va de la mano, de algún modo, Ujú. por qué un ser humano tiene que tratar a otro ser humano, ¿no? Y viene de la pregunta, una pregunta muy psicoanalista que algunos colegas psicoanalistas se hacen, en donde dicen, ¿por qué una hormiga no puede tratar a una hormiga, ¿no? Tiene que haber un investigador de hormigas para atender a una hormiga, ¿no? Entonces dicen, Ujú. ¿por qué un humano tendría que ser atendido por otro humano, ¿no? Pero ¿quién podría atender a un ser humano, ¿no? O sea, ¿un marciano? Sí. ¿O quién, no? O sea, y en O su un defecto, pues sí se delfín, entiende. o un Un caballo, delfín. hay O hipnoterapia, delfinoterapia. la terapia, o ya le pones al gatito, ¿no? Sí, De que ronronee, ¿no? Ya es que hay terapias ya sí, con pues de mascotas, ¿no? todo, con orejas y con... Sí, No, pero en consulta sí has visto, ¿no? Ya hay sí, personas hasta que sí, se sí, sí. anuncian, ¿no? Que consulta con un gato, ¿no? Un gato ahí Ujú. para que ronronee y según eso te da equilibrio y cosas por el estilo, ¿no? Ronroterapia. Probablemente, ¿no? Así es, Cordia, pero no sé qué opinas al respecto, ¿no? O sea, si consideras que por ahí, por un lado, el psicólogo tenga que ser muy moralista, o sea, y que tenga esta capacidad de no tener ningún error en la vida, y por otro lado, ¿quién para atender al ser humano, ¿no? O Ujú. sea, otra persona con mucho conocimiento, otra persona totalmente moral, precisamente, o una persona que haya estudiado, pues claro, o sea, 5 años de psicología, pues para atender a alguien que no estudió psicología, ¿no? No sé qué Ujú. opinas al respecto, Cordia. Sí, mira, sí lo he escuchado y la verdad ni le hice caso, se me hizo tan absurdo y a lo mejor, no quiero verme presuncioso ni nada, pero se me hace muy absurdo, ¿no? Porque entonces, ¿quién va a construir una casa? Yo quiero mi casa, pero ¿me la va a hacer otro ser humano? ¿O quién me va a atender en este dolor de estómago? ¿Otro ser humano? Y así, ¿no? Entonces, pues sí, somos seres humanos y estamos para apoyarnos, ayudarnos o atender unos a otros, ¿no? Entonces, sí he llegado a escuchar eso y otras cosas, ¿no? Hay cada idea por ahí, pero pues como dicen, uno respeta siempre y cuando no afecten a uno, ajá, porque si ya tratan de imponerte ese tipo de ideología, entonces pues tú tienes de dos, ajá, o cuestionarles, pero en el sentido profesional de la palabra, no nada más para, ahora yo te voy a hacer quedar mal, ¿no? No, en realidad no es eso, sino que el punto sería, a ver, escucho tus postulaciones, tus postulados o tus ideas o tus teorías, lo que sea, ¿no? Pero, pues sí te voy a cuestionar. Ajá. El asunto es, una persona totalmente moral no existe. Ajá. Es más, ni siquiera los santos, ¿no? Que pues ya son santificados y todo, pues hasta ellos cometieron actos inmorales. Pero aquí el asunto es no irnos al concepto tan grave de una persona que cometió un acto inmoral, en automático se convierte en una persona inmoral, ¿no? Eso es muy totalitario, es como decir que una persona que probó el alcohol ya es un alcohólico, o la persona que olió cigarro, ni siquiera lo fumó, lo olió, pues ya es un adicto al cigarro porque, pues como trabaja con personas que fuman, pues ha de ser porque le gusta oler el cigarro, ¿no? Son cosas muy absurdas. Entonces, yo sí sería esta situación. El psicólogo y el médico y el arquitecto y el albañil y el que vende tamales y el que tiene oficio o no lo tiene, todos tenemos que procurar ser mejores personas y para eso está la moral, está la ética, están los valores. Esa sería la idea, ¿no? No porque eres psicólogo ya tienes que ser más moral que los pacientes, no, pues eso no, más bien todos tendríamos que buscar eso, pero para poder convivir, ¿no? Como seres humanos que somos y que me atienda alguien más, pues ese alguien más, pues sí, en mi caso como en el de la gran mayoría de los seres humanos, pues preferiría que sea un ser humano, ajá, porque si no, como dices, bueno, pues hay que esperar a que llegue un extraterrestre, o soy tan especial, soy un ser humano tan especial, que yo voy a esperar a que baje Dios y me atienda, ¿no? Pues no se trata de eso, ¿no? Porque, pues si no, ¿quién? Ajá. Como te digo, pues ahorita lo que se me vino a la mente, pues hay delfinoterapia, bueno, que me atiende el delfín, pero en realidad es un convivio, ¿no? Con el delfín, no es que el delfín llegue y te atienda y mira, yo te voy a ayudar, ser humano, porque pues, los delfines somos más inteligentes, somos unos seres superiores, ¿no? Pues el delfín ni piensa eso, ¿no? Que sí son muy inteligentes y sí se cree que tienen incluso hasta más capacidades intelectuales que el ser humano. Pero bueno, ese ya sería otro tema, ¿no, colega? Pero sí, definitivamente sí estoy yo en contra de ese tipo de ideas, ¿no? Que pues no te atiende un ser humano, pues bueno, entonces pues tendrás que vivir no sé, en lo lejano de la civilización, porque a donde quiera que vayas, si vas a comprar al súper, te va a atender otro ser humano, o a lo mejor, fíjate, ahorita se me viene, quizá quisiera vivir en la Matrix, ¿no? Ahí donde te atiendan las máquinas, ¿no? La inteligencia Sí, sí. artificial, ya no los seres humanos. Ándale, igual y por ahí va el asunto, ya. Ahorita ya captando, ya sé cuál es la idea de que no te atiendes, te atienda la inteligencia artificial, los androides, las máquinas. Está,
de O hasta un pensárselo. avatar, ¿no? Un avatar, en un dado caso, o sea, pudiera ser una posibilidad en un mundo virtual en donde tú elijas Ujú. quién te atienda, ¿no? Pero al final de cuentas detrás hay un ser humano, pero con Sí, forma o con la forma que tú quieras, ¿no? Y efectivamente ahí le puedes poner el avatar de Dios, ¿no? De Jesús o de quien tú quieras, ¿no? sí, Entonces lo- esa podría ser uno una mismo. posibilidad en el futuro. Ajá, que te atiendas tú mismo, Soy ¿no? tan Sería, egocéntrico que yo me quiero atender a mí mismo. Soy el único que puede superarme a mí mismo, ¿no? sería una gran posibilidad, ¿no? Pero digo, a final de cuentas, colega, dentro de esto que planteo y demás, pues sí, hay una cuestión. Dicen por ahí, estaban escuchando por ahí un podcast en donde se hablaba de que muchas veces los charlatanes, ¿no? O sea, te venden estas curas mágicas y demás. Y se habla mucho de que ellos te venden la idea de que como a mí me pasó, yo te puedo ayudar. Entonces, muchas veces se venden así, como que como yo superé una depresión, pues entonces te ayudo, ¿no? Ya sé Detrás, pues deberías cómo, de tener por lo menos. Ajá, y ya sé el detrás deberías camino. de tener deberías tener un fondo de que hayas estudiado psicología, no nada más porque te pasó, ¿no? O sea, Ujú. no va a venir un administrador o un contador o de cualquier, o que no haya estudiado, dices, no, pues es que yo te puedo decir todo sobre la depresión porque yo viví una depresión y la superé, o viví Ujú. 3 depresiones y la superé, ¿no? O en su defecto, pues es que yo pasé por las adicciones, entonces yo soy el experto, ¿no? O sea, como también suele pasar y es muy común ver esto en los doble A, ¿no? Ujú. Y en ese aspecto hasta decir, ¿no? Ellos son nuestros mayores críticos cuando muchos que he atendido sigan a decir, es que yo tengo más madurez que tú, ¿no? O sea, literalmente, así es el Ujú. planteamiento que ellos ponen, ¿no? Yo te llevo 100, te llevo 10 años de experiencia yo, ¿no? Porque viví estas cosas, ¿no? Así es la cuestión como lo Ujú. mencionan. Pero entonces, acá está ese planteamiento, ¿no? Las personas tenemos, desde luego, a un buen psicólogo, lo respalda también sus experiencias propias. Definitivamente que es algo que lo debería de respaldar, la madurez que tenga, los años vividos, seguramente los años de práctica también, ¿no? Pero no necesariamente te puedes basar en eso, o hasta en tus publicaciones, ¿no? Te atiende un psicólogo que vivió 3 depresiones, ¿no? Entonces, por eso soy experto en depresiones. Y pues va por ahí, ¿no? O sea, efectivamente también considero que la moralidad no necesariamente eh, un psicólogo que no diga groserías, pues va a ser mejor psicólogo, ¿no? Es bueno, moralmente es bueno y civilmente es bueno que no diga groserías, ¿no? Pero también Ujú. tampoco un psicólogo que tome, ¿no? O sea, no va a ser un buen psicólogo porque toma, ¿no? O sea, pero en realidad, Ujú. pues, si lo hace en sus ratos libres o si lo hace sin dañar a nadie o sin anunciarse ahí de que gran fiesta en mi casa, ¿no? O sea, también eso sería un error, ¿no? Pero Invito a todos mis pacientes. Pero el hecho de que lo haga pues en su intimidad, ¿no? Ujú. Que también se vaya de fiesta en su intimidad, que salga de viaje, ¿no? O sea, creo que ese tipo de cosas sí no necesariamente son dañinas, ¿no? Ya que si efectivamente te vuelves un meme popular o en su defecto a lo mejor ay, perdón, te haces viral por cosas que no deberías, pues a lo mejor ahí sí entraríamos en ese debate, ¿no? Si verdaderamente eso está afectando tu imagen o si tienes que replantearte y cambiarte de profesión, ¿no? O sea, porque al final de cuentas esto puede pasar que sí algo que te se haga viral y que vaya en contra de la moralidad, eso sí puede dañar tu imagen, ¿no? Sí, Pero, pues bueno, ese es el planteamiento, colega, porque al final de cuentas me parece que, como bien yo siempre lo he dicho, ¿no? Nos dicen que los psicólogos estudian psicología porque están locos, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué profesión no tiene una vida humana, ¿no? ¿Qué profesión no ha cometido sus errores humanos y no por eso se dedicaron a ser abogados o a ser arquitectos, ¿no? O sea, todos tienen una historia detrás, ¿no? No es algo que tengamos que argumentarle solamente al psicólogo, que por sus problemáticas mentales o emocionales es que se metió a estudiar psicología, ¿no? ujú. Entonces, al contrario, más bien, y creo que sí hay una variable o algo que va de la mano, que muchas veces estas personas que tienen pues en ese aspecto muchas experiencias, pues puedan ayudar a otras, ¿no? Que ya les tocó vivir esa situación, pero siempre y cuando tengas un respaldo pues psicológico y ético, ¿no? A final de cuentas. Porque como bien planteaste, a lo mejor fue como broma, pero pues un psicólogo no se va a poner a invitar a sus pacientes, ¿no? A la Ujú. fiesta y cosas así, porque pues efectivamente se estarían invadiendo todas las cuestiones éticas posibles, ¿no? Pero Sí, en su defecto, pues desde luego que puedes tener una intimidad y puedes tener tu vida, ¿no? O sea, tus fiestas, tus reuniones y demás, las puedes hacer siempre y cuando no afecten a otras personas, ¿no? O que lo hagas tú en tu privacidad, ¿no? Como tal. ujú. Pero bueno, colega, no sé si tú quieras mencionar algo al respecto, igual para irnos despidiendo, o algo que quieras mencionar, ¿no? Pues sí, ya nada más esta parte de la moral, ¿no? Que pues vamos a entender que la moral tiene que ver con las creencias o las acciones que hace un ser humano y que van enfocadas, yo creo que esta es la parte principal, hacia el bien y hacia el mal. Esa es la parte, ¿no? De tener conciencia moral, así se le comenta incluso, ¿no? Conciencia moral es tener bien claro lo bueno y lo malo, el bien y el mal, ¿sí? Pero no nada más enfocado al bien en cuanto a que soy una persona de bien porque ayuda a los demás o soy una persona de mal porque daño a los demás, no, sino también hacia uno mismo. ¿Qué cosas hago que me perjudican
o que me benefician. Ajá. A lo mejor ahí entraría el aspecto ya de la salud, del cuidado personal, de cuidar el físico, la parte psicológica, emocional, todo eso, pero la moral tiene que ver con esa parte del bien y el mal, ¿no? Principalmente. Entonces, si nos enfocamos a eso, pues una persona que toma, por decir, un psicólogo que toma, no podemos encasillarlo en bien y en el mal, ¿no? Está generando un mal. No, porque a lo mejor esa persona, o ese psicólogo o esa psicóloga, pues le gusta tomar, pero sabe comportarse, ¿no? Hay que entender que también hay niveles, ¿no? En este caso, de alcoholismo, ¿no? Pero bueno, ese tipo de situaciones es como pensar que un médico que tiene cáncer sí me puede atender, ¿no? Sí puede estudiar oncología porque él ya tiene cáncer, sabe lo que es. Pues no, no es así de drástico el asunto. Ahorita me acordaba también, a veces vemos al revés las cosas, ¿no? Sin, a veces con un sentido equivocado. Por ejemplo, una persona que tiene cierto carro, ajá, sin decir marcas ni nada, pero tiene este carro, y alguien más le dice, ese es el carro que te gusta, sí, pues este es el carro que me gusta, es el carro que cumple mis expectativas, tiene esto. No, pues dices eso porque tienes ese carro, ajá, pero no, es lo contrario, más bien, pues pude elegir entre una variedad de carros, y pues escogí este porque este fue el que cubrió mis expectativas, ajá, no es al revés, no, no, pues era el único que había, y pues por eso digo que este es el mejor, no, pude elegir, y lo mismo, los psicólogos, ¿no? O cualquier otra carrera. Pudimos haber elegido cualquier otra carrera, pero esta es la que nos atrae. ¿Por qué? Porque sí es cierto, tiene que ver con nuestra personalidad, pero no en el sentido de que pues estamos locos, porque para empezar, ya hemos quitado esa parte, ¿no? O tratamos por lo menos de que no se piense que al psicólogo van los locos, ¿no? Yo a veces digo, cuando me lo comenta algún paciente, hasta en broma, pues no, pues son los que menos se paran por aquí, ¿no? Andan en su mundo, ¿ah? Si entendemos en el aspecto científico, ¿a quién le podríamos decir loco? Obviamente una persona que ya se fue de la realidad, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y entonces lo decimos, y esta parte sí es bien cierta, son los que menos se paran en el psicólogo, ¿ajá? Porque al psicólogo van las personas que se quieren superar, que quieren lograr una estabilidad emocional, que quieren salir adelante, que tienen conflictos psicológicos, emocionales que quizás no puedan manejar y quieren aprender a hacerlo. Esas son las personas que acuden al psicólogo, ¿no? O en el caso de los niños y los adolescentes, pues los llevan los papás. ¿Por qué? Porque hay que afrontar ciertas situaciones. Y aquí, por ejemplo, hace rato que hablaba o salió al tema lo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿no? También a nosotros nos corresponde poder diferenciar, porque hay veces que desde la escuela los mandan, es que tiene hiperactividad, tiene déficit de atención, ajá, y nosotros nos damos cuenta que no es cierto. ¿Por qué? Porque el trastorno por déficit de atención e hiperactividad sí es una situación neurológica ya diagnosticada en dado caso, ajá, pero diagnosticada por los especialistas, no por una maestra, un maestro que lo ve bien inquieto, tiene déficit de atención, no los manda, llévelo al psicólogo, ajá. Si tiene verdaderamente el trastorno por déficit de atención, de entrada requeriría otro tipo de estudios, ajá, y a lo mejor como psicólogos podríamos hacer algo al respecto, que sí podemos hacer mucho y dar un acompañamiento al niño, a la niña, al adolescente o al adulto que tengan el trastorno por déficit de atención, e incluso a sus familiares o a los papás cuando llevan al niño. Pero normalmente, colega, yo creo que a ti también te ha pasado esto, logramos identificar que no es el trastorno por déficit de atención, sino que es atención dispersa provocada principalmente por situaciones emocionales y psicológicas, por la dinámica familiar o por lo que ha vivido este niño o esta niña. A lo mejor trae algún trauma por ahí y no es lo mismo. Y aquí es donde nosotros entramos de lleno. Ajá. Cuando sabemos diferenciar eso, obviamente, pues hay que estudiar, y es lo que comentabas, ¿no? Pues leímos libros, estudiamos una carrera, estudiamos especialidades, estudiamos diplomados, cursos, lo que sea, ¿no? Siempre estamos estudiando. Esa es la parte que te quería comentar. Entonces no hay que caer en esta especie como de engaños, ¿no? Porque son incluso hasta autoengaños. Porque también está la otra parte. A ver, tú alcohólico, ¿cómo me vas a decir a mí que no tome? Ajá. No, claro que sí te lo puede decir. Ajá. ¿Por qué? Pues porque precisamente esa persona que ha tomado y ha sufrido quisiera que tú no lo vivas, ¿sí? También está ese otro sentido de la vida, ¿no? Yo como alcohólico de verdad te aconsejo que no lo hagas. ¿Por qué? Pues porque se sufre bastante y destruyes a los que tienes a tu alrededor que son seres queridos. Entonces, yo alcohólico sí puedo decírtelo, ajá, sin caer en eso de yo, autoridad moral, y no, pues igual y no, no es el punto, ¿no? Hay que saber dónde se utiliza esa parte de la moral y dónde no. Aquí, por ejemplo, un alcohólico puede decir, ajá, o una persona que tiene cáncer, sí te puede enseñar, pues yo he sufrido esto y esto y aquello, cosas así, ¿no? Siempre podemos aprender de la gente. Pues yo aquí Claro, y termino, colega. vamos a Sí, haré la pauta, ¿no? Donde, adelante. que ya lo dije en el anterior podcast, pero
parece que una de las cuestiones que nos corresponde muchas veces es ayudar a que las personas aprendan a resignificar, ¿no? O Sí, sea, porque muchas veces ellos mismos no le dan valor a muchas cosas. Entonces, creo que una de las cosas que tenemos que tocar durante la terapia, pues es eso, a que aprendan a darle valor a las cosas. Probablemente tengan un papá que no habla con ellos o un papá que no se comunica mucho, pero algo hace ese papá, alguna cualidad tiene, ¿no? Y si aprendemos a valorar esa cualidad que tiene, seguramente vamos a poder ver otras cualidades hasta en la terapia, ¿no? Aprender a tomar lo importante de cada cosa, ¿no? Y entonces es una de las labores del psicólogo, que aprenda a la persona a resignificar, ¿no? sí, Sí, colega, si me lo permites igual, vamos cerrando aquí. Te quería plantear esto, o sea, creo que todavía da para otro podcast de pros y sombras, ¿no? O sea, me parece sí, como que sí podríamos abordarlo. El día de hoy me pareció muy interesante porque nos enfocamos mucho al tema de la práctica del psicólogo, ¿no? A así lo es, mejor en temas que no necesariamente habíamos tocado en otros temas, pero algunos rozaron algunas temáticas que hemos tocado por ahí en algún podcast, ¿no? sí. No sé qué opinas tú. Sí, claro Entonces, que sí. ujú, Podemos seguir con este tema de los pros y sombras de la psicología. Y pues principalmente comentar que también esto lo llevamos a cabo o lo sugeriste, ¿por qué? Pues porque también comentábamos, ¿no? Que el 20 de mayo se celebra aquí en México, no sé si en otros países, lo que es el Día del Psicólogo, el Día de la Psicóloga, ¿no? O para ampliarlo ujú. ahí, el Día de la Psicología, podríamos decirlo así. Pero bueno, también esa es la idea, ¿no? Y obviamente, pues platicar sobre lo que es la psicología, pero desde nuestra perspectiva, ajá, desde cómo la hemos vivido, lo que nosotros tenemos de experiencia, lo que nos gustaría compartir con quienes nos vean. Claro, y erradicar muchas veces hasta dudas, ¿no? Creo que este tipo de Ujú. programas erradican muchas dudas que tienen los consultantes en muchas ocasiones y que los cuales no les permiten llegar a terapia precisamente, ¿no? Porque estas dudas, pues generalmente nunca nadie se las responde, porque vuelvo a lo mejor a ese inicio, ¿quién para contestar estas dudas, ¿no? O sea, Ujú. generalmente tendría que ser un psicólogo, ¿no? Que haya tocado vivirlas, pero generalmente estas dudas no te las van a contestar ni los maestros, ni a lo mejor tus papás, o así, porque no, o sea, estas dudas las hemos tenido nosotros como psicólogos que atendemos, ¿no? Nos han surgido o nos las han cuestionado. Entonces, pues solamente en un podcast Perspectivas Psicológicas te vas a erradicar todas estas dudas, ¿no? O Sí, pregúntaselo a tu claro, psicólogo, ¿no? también. Sí, no, es lo interesante y lo bonito de esto, ¿no? Cómo podemos abordar varias temáticas y en este caso, pues, igual y los pros y sombras de la psicología, también en este podcast tocamos las realidades y los mitos de la psicología, ¿no? Está muy bien, colega. Pues igual si me puedes apoyar con tus redes sociales, colega. Claro, estoy en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok, Psicología del Alma, así encuentran mis redes sociales, ahí estamos y ya directamente a mi WhatsApp 55 14 93 95 80. Ahí estamos, ahí con todo gusto podemos compartir, atenderles, etcétera. Ok, colega, y por ahí también mencionar yo mis redes sociales, que efectivamente sería Psicomar Susano, y en donde, pues en cualquier parte, ¿no? En YouTube, me pueden encontrar en TikTok y por ahí en Facebook también, ¿no? Adicionalmente quería hacer esta breve broma, ¿no? Que si quieren ver la repetición a la velocidad correcta, pues podría ser en Instagram, que es donde guardamos esto, Sí, o ya le subo un poquito la velocidad en YouTube cuando edito ya el video, ¿no? Así es que pueden encontrar en YouTube, en Psicomar Susano, pues pueden encontrar los videos ya editados, ya con los logos y demás. Entonces, pues quien quiera verlo de nuevo, pues ahí nos van a ver en YouTube. Pues sería todo, colega. Nos vemos en la siguiente. Y pues que sigas teniendo un buen fin de semana. gracias igualmente y gracias a todos que nos ven. Un gusto poder expresarles, ¿no? Pues Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico, a sus órdenes. Colega, un gusto, un honor platicar contigo y compartir todos estos temas. Hasta luego. Gracias. Y como bien lo dijiste la vez pasada, compartan, denle like. A quien le pueda interesar, pásenle los videos, ¿no? Nos Por vemos. favor. Hasta luego. Hasta luego.